de lo anterior, si quisieran participar, simplemente vamos a mirar ahora el aspecto del discipulado. Anteriormente hemos mencionado acá la integración de la enseñanza de la acción en base a el Sermón del Monte, ¿no? Ese es parte del trabajo ya en el Nuevo Testamento y esta apertura también del discipulado que es muy, muy ligado al Nuevo Testamento. Es posible que en el antiguo no veamos ninguna cosa parecida a esto, o digamos en un tema como tan específico como en el nuevo, pero es todo el Antiguo Testamento que nos implica también esto. Por ejemplo, Moisés que preparó a Josué y que estuvo al lado, ¿no es cierto? Josué con Moisés y por otro lado, este, vemos el trabajo de Eliseo también, ¿no? ¿No? Elías, en fin, cada uno de los trabajos de estos hombres de Dios que formaron otros hombres de Dios, ¿no? Que sirvieran al Señor, ¿no? En Mateo 28 18 al 20, aquí está lo que conocemos como la Gran Comisión, ¿no? La Gran Comisión, ¿ya? Esta gran comisión hay que tomarla con el cuidado y con pinzas. Uno, porque muchas veces le hemos dado el sentido de solamente lograr conversiones, ¿no? Es decir, llenar nuestras iglesias de gente que haga la decisión por Cristo. Y estamos preocupados por eso, ¿no? Porque la gente haga su decisión por Cristo, que haga la oración de fe, la oración de pecador, la oración de confesión y le decimos, repite conmigo esto, y a veces ni siquiera le decimos qué cosa es la oración que va a hacer, y le decimos después, ya ahora has orado, ahora eres nueva criatura y ya eres cristiano, ¿no? Y la persona no sabe qué ha sucedido porque no ha manifestado nada, simplemente ha repetido una oración que le han indicado. No es mágico el asunto, no es por repetir una oración que las personas se pueden convertir o tomar la vida de Cristo, así no es. Así que la gran comisión no consiste en eso, no es hacer proselitismo, porque eso sería proselitismo. ¿En qué consiste el proselitismo? Es en buscar adeptos, ¿no? Buscar gente para nosotros, ¿ya? Para que integren nuestro grupo, se hagan parte de nosotros. Y le enseñamos todas las cosas que nosotros sabemos, practicamos y entendemos, ¿no? A veces suele pasar eso. Yo me acuerdo que en una iglesia este, estaban ya personas integrándose ya varios meses y uno de ellos preguntó esto, ¿no? Eh, no, creo que le habían preguntado en una conversación, a ver si era presbiteriano o no, si era creyente o no. Y él decía, yo no sé qué cosa es ser presbiteriano, ¿qué es, ah? ¿Qué es ser Y ya tenía varios meses en la iglesia. ¿Mm? ¿Qué es ser presbiteriano? No sé, yo vengo acá, pero ¿qué cosa es? ¿No? Entonces, cuidado con eso, porque podemos estar más bien este, anexando prosélitos y no convertidos, ¿no? Verdaderos convertidos. Jesús dijo, haced discípulos. La meta, el objetivo de la gran comisión es que hagamos discípulos. Hagamos discípulos. Esto lo tomamos como una parte de la misión. Dice, y hacer discípulos. No. En el texto original, el texto no dice id. El original no es un imperativo. Ahí hay una especie, un participio gerundial que es yendo. Es decir, en las acciones que tú estás realizando en tu vida cotidiana, en tu trabajo, ah, haz discípulos. El énfasis es hacer discípulos.
¿ya? ¿Y de qué manera? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿no? Enseñando que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El Señor mandó, ordenó, pues eso es lo que tenemos que enseñar. Así que el discipulado implica conocer, sí, conocer, aprender, aprender la palabra, obedecer esta palabra, imitar también, que la imitación no es, creo que a veces tenemos un poco la imitación asociada a los imitadores, ¿no? A estas personas que se dedican a hacer personajes, ¿no? Y algunos imitan personajes públicos y lo hacen muy bien, ¿no? Pero es una imitación burlesca, ¿no es cierto? Es una imitación tosca, ¿no? Para buscar, digamos, entretenimiento, ¿no? Y risas. Cuando la Biblia habla de imitar, imíteme a mí como yo imito a Cristo, no está diciendo que está tratando de copiarse, porque la palabra imitar también puede ser copiar, ¿no? Pero no tiene nada que ver esa palabra en el concepto bíblico. Imitar es identificarte, hacer lo mismo que hace el Señor, el amo o al que sirves, ¿no? Estás imitando su conducta, estás tomando su carácter, su forma, sus palabras, ¿no? Y eso ocurre de alguna manera porque el ser humano muchas veces, y esto es psicológico, no nos identificamos con el otro, ¿no? Con aquel que nos lo tenemos como modelo, ¿no? Yo le digo una cosa, por ejemplo. Eh, Conocí al señor un movimiento en Lima que en los 70 era muy fuerte, que tenía, digamos, la bandera del evangelismo muy fuertemente, ¿ya? Y en ese movimiento habían traído un pastor argentino, ¿ya? Que fue de mucha bendición acá en nuestro país, todavía vive él y está muy anciano, retirado, pero era un hombre de Dios que hizo mucho y aportó mucho a esa denominación. El detalle está en que las personas que se iban convirtiendo, que iban integrándose a esta iglesia que empezó con un grupo pequeño y llegó a miles, la primera iglesia evangélica que creció en Lima, más allá de 1000 personas. Eso era un fenómeno para esa época. Hoy día hay iglesias que pasan esa cantidad, ¿no? ¿No? 5000, 10.000 fácilmente. Pero hubo un detalle que se daba en ese momento, ¿no? Que claro, el pastor comenzó a enseñar también y tenía un grupo de hermanos que lo acompañaban, ¿ya? Pero ese grupo que estaba con él, que estaba muy pegado con él, especialmente, ¿ya? Muchos de ellos, sin querer, queriendo, imitaban la manera de ser del pastor, su forma de hablar, sus ademanes, su postura. Y como él era argentino, ¿no? Entonces la mayoría comenzaba a tener un dejo por ahí, ¿no? Muy, muy, muy argentino, ¿no? ¿Ya? En parte me llamaba la atención eso, ¿no? Decía yo. Pero eso es parte, es psicológico, pues, ¿no? ¿No? Ahora, así como se da esa forma, de alguna manera, ¿no? La imagen del líder se repite en el discípulo, eso también se da en el caso del Señor, ¿no? ¿No? El discípulo tiene que ser discípulo del Señor, no tanto incidentalmente somos parte de un ministerio pastoral. Este pastor argentino fue mi primer pastor, ¿no? Después ya pasé a otra iglesia que también estuvo él en un tiempo y vi otros pastores, ¿ya? Y siempre quedó ese espejo. Luego es que me fui a otra denominación, ya hubo otra reflejo, otra forma de pastores,
que no había visto nunca, que de alguna manera me chocó porque no era ese modelo que había aprendido, ¿ya? Y fui adaptándome hasta entender que habían otras diferentes formas de pastores porque cada persona es diferente, ¿no? ¿No? El pastorado es un oficio muy importante, pero la práctica de eso es también diversa porque depende de quién esté haciendo el pastorado, qué ha aprendido, cuál es su visión de vida, cómo ejerce el pastorado, ¿no? Más allá de lo que conoce, ¿no? Cómo lo hace, ya eso le da la característica particular, ¿no? Bueno, entonces imitar es importante y servir por otro lado y por supuesto de toda esta tarea multiplicar, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso manda y enseña a hombres que sean idóneos también para enseñar a otros, ¿no? Según el Timoteo 2:2, ¿no? Ahí está el concepto de discipulado, ¿ya? Prepara, discipula, enseña a unos hombres idóneos preparados para enseñar a otros y que estos enseñen a otros también, ¿no? Así que un discípulo no es simplemente una persona que asiste a clases bíblicas. No, 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 no es esa idea. No es que te leas un libro sobre discipulado, ¿no? Plan supremo de evangelización, el liderazgo espiritual, el liderazgo eficaz, el líder nace, se hace, que en fin, ¿no? Tantos libros sobre liderazgo y de discipulado. Y no, eso sirve en su momento, pero no, pues, no hay que reducirlo a clases bíblicas, ¿no? Ni siquiera vean esta clase desde esa perspectiva, ¿no? Aunque tiene esa característica, es una clase, tiene que hacer tareas, también tiene, de alguna u otra manera, tienen que tener una nota correspondiente, ustedes cubrir y cumplir con cada cosa que se hace, en cada curso que tengan o que tomen ustedes, ¿ya? Eso es parte de la parte, digamos, el aspecto curricular, académico, pero no debe ser solamente una clase, simplemente clase y se acabó, ¿no? No, 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 no es ahí. Eso es muy frío. Un discipulado y un discípulo es alguien que aprende a vivir bajo el señorío de Cristo. Y debemos estar sujetos a eso. En cada clase que tengamos, esa es nuestra tarea. Sujetos al Señor, vivir bajo el señorío de Cristo, bajo el dominio de Él y reconociéndolo a Él como Señor. Entonces estamos aquí por eso. Todos entonces estamos para aprender, incluyendo al profesor, ¿no? Todos estamos aquí para reconocer aquellas cosas que son parte de ese discipulado que es continuo, que no termina, que no acaba, ¿no? Bien, hay que reconocer eso, que por más pastor que sea, por más cargo que tenga, debo reconocer que soy un discípulo del Señor, un siervo de Dios, simplemente, un servidor, ¿ya? Eso creo que tiene que ser nuestro enfoque. Porque el día que digamos, no, yo ahora tengo un nombre, tengo un poder, tengo una tarea, eh, un ministerio grande que responde o que debo responder, a eso me debo, ¿no? Y ya tengo que restringirme, ¿no? Ah, no, yo no puedo tener, estoy muy ocupado, no puedo atender esto, no puedo hacer lo otro, ya, búscame en otro momento o dile a mi secretaria que te saque cita, ¿no? Hay ministerios así, ¿no? ¿No? Y no está malo eso, que de repente si tienes una secretaria para que te ordene las cosas y entonces, a ver, esta mañana, a ver, ¿a quién hay una agenda? ¿A quiénes van a venir? ¿Quién han pedido? De repente a veces no te piden nada, ¿no? Pero puede ser que sí, haya cargo y entonces tienes que atender mucho. Aún así, tienes que tener la humildad y la sencillez de que tienes que depender del Señor, ¿no? Nadie es mayor que su Señor. Así dijo el Señor. Característica del discipulado, es relacional.
Jesús llamó a personas para que estuvieran con él. Cuando hablamos de relación, entonces, estamos hablando de estar con las personas, ¿no? ¿No? Relacionarnos, interrelacionarnos, estar en concordancia con la gente. Es formativo, porque los discípulos aprendieron la enseñanza de Jesús. Las parábolas era básicamente lo que el Señor enseñaba, pero también estaba ahí, instruía, como el caso de el Sermón del Monte. Es práctico. Fueron enviados a participar en la misión, ¿no? El Señor escogió, mandó a 70, por ejemplo, ¿no? En otra ocasión fueron 500 y así, ¿no? En dos también fueron, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? De dos en dos. El discipulado es transformador porque el discípulo busca la transformación del carácter, ¿no? O el discipulado busca la transformación del carácter. Ese es el sentido, ¿no? El discipulado busca la transformación del carácter del discípulo, del que está sujeto a, al discipulado en la enseñanza. De paso, aquí quiero decir que el discipulado implica también disciplina. El que está en proceso de discipulado está siendo disciplinado. Bueno, eso no lo decimos aquí y no lo entendemos muchas veces de ese modo porque lo separamos, ¿no? Porque pensamos que disciplina tiene que ver con castigo. La disciplina no es castigo, la disciplina es formación, ¿no? Se está formando, se está trabajando con la persona. Eso es este, la disciplina, ¿no? Entonces se establece la forma en que para poder entonces a esa persona darle un formato de vida, ¿no? Y es multiplicador porque el discípulo forma nuevos discípulos, bueno, ¿no? Las ovejas, ¿qué cosas hacen? ¿No? Dan ovejas. Hay hermanos que piensan que el que tiene que dar ovejas es el pastor. No, las mismas ovejas tienen que dar ovejas, no es el pastor. En tu caso, el pastor tiene que dar a otros pastores, ¿no? O sea, formar otros también, porque no debe ser esa idea. Ahora, yo soy pastor y, aquí, y yo me aferro hasta viejito y no disipulo a nadie, no trabajo solo y la iglesia depende de mí. No, el pastor tiene que formar otros pastores también, ¿no? ¿No? Hacer que del discipulado, entonces trabajen y gente que quiera servir al Señor también en el ministerio pastoral, ¿no? Pero, claro, el pastor tampoco no deja de ser oveja, también tiene su lugar, de hecho, ¿no? Y entonces, todos estamos como discípulos. Ahora, el modelo entonces es estar con Jesús, ¿no? Aprender de Jesús, vivir como Jesús, ¿no? Servir como Jesús y testificar como Jesús, ¿ya? Estos, creo que es importante aquí, esta partecita nos ayuda mucho, ¿no? A poder entender entonces en este proyecto, ¿no? Muy bien, por aquí estamos entonces. Muy bien, acá estamos. Entonces, esto es que la iglesia primitiva, entonces, se muestra como comunidad de fe, ¿no es cierto? Y también como una comunidad de práctica, ¿no? Una comunidad de fe y práctica. Es una, vamos a poner así, ¿no? Coinonía, ¿no? La iglesia es la expresión de la coinonía y de la praxis. Coinonía es comunidad o comunión y praxis es práctica. Y aquí el libro de los Hechos muestra que la iglesia no era solamente una comunidad que creía ciertas doctrinas. A veces pensamos o llevamos a la iglesia a eso nada más. Es una comunidad que tiene doctrina, que tiene, les ha enseñado tal cosa y es lo que cree. Pero en realidad, Hechos nos muestra que la iglesia era una comunidad que vivía lo que creía. Yo sé a quién he creído, dijo Pablo, ¿no? En Timoteo. Así que la fe de la iglesia primitiva produjo comunión. Ahí está la palabra koinonía.
la comunión en la comunidad, ¿no? Koinonía. ¿No? La enseñanza, la didascalía, la enseñanza. Y la enseñanza es instrucción, instrucción de la palabra de Dios, que implicaba también enseñanza, es Torah, ¿no? Eso también es Torah, porque Torah no es ley, solamente es instrucción, ¿no? Es instrucción, es enseñanza. La oración era un elemento práctico dentro de la iglesia primitiva y oraban bastante, ¿no? Oraban de tal manera que el Espíritu Santo era derramado, dice, entre ellos y hasta dice que el lugar cuando estaban orando, dice, temblaba, ¿no? O que oraban y entonces se manifestaban muchas cosas, ¿no? Generosidad, por otro lado, ser generoso, ¿no? En otro pasaje dice, o otra manera de expresar la generosidad es, es ser, ¿cómo le llaman eso? Así, algo así como eh, abierto de manos, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ser generoso, dispuesto siempre. El servicio y la diaconía, que también está ligado al ministerio, ¿ah? Servicio y ministerio, por eso que ministro es servicio, ¿no? Ministerio es servicio, pero lo dejamos como diácono, ¿no? Y no en el concepto que se tiene de diaconía en la práctica en la iglesia, que es solamente dedicado a unos hermanos que se dedican a la tarea de ver la iglesia, ver los arreglos y ver alguna necesidad de nuestros hermanos, punto. Eso creemos que es un diácono. El diácono es un servidor, un ministerio específicamente de servicio, ¿ya? Y que tiene que ver con, claro, sí, con necesidades, pero que está sirviendo a la iglesia en general, ¿no? Y todos de alguna manera somos diáconos, ¿no? Un ministro de música también es un diácono, sí. Y un diácono es el que barra también. Como un diácono es el que evangeliza, el que predica, que proclama. Es un diácono. Ahora uno preguntará, ¿es diácono un pastor? En un sentido no lo es, pero en otro sentido sí lo es, porque este es un servidor, es un servidor. Bien, el problema de la diaconía es que está ligada al asunto que aparece en Hechos 6, cuando habla acerca de los líos de la mesa de de las mujeres, de las viudas de los griegos y de los judíos. Está hablando de los prosélitos, ¿no es cierto? Y entonces había este conflicto y dice la Biblia que, bueno, hay que orar para que el Señor entonces indique quiénes van a ser los que van a servir en las mesas, ¿no? Y ahí aparece la palabra diaconía, ¿no? Pero ya hemos dicho, no es solamente tiene que ver con ser mozo, ¿no? Organizar, trabajar bien. Misión, por otro lado, ¿no? La misión también, la acción misionera que se veía, el expandir de la iglesia, ahí ya vemos el capítulo 13 de Hechos, ¿no? La primera misión y tarea de Pablo y después las otras, las siguientes, hasta llegar a 3 viajes misioneros, ¿no? Que no fue el único de paso. Aquí Lucas es el que tiene la culpa. Lucas dejó, ¿no es cierto? Escribió acerca de las tareas que hizo Pablo. Otros seguramente no indicaron mucho acerca de lo que hizo Juan o lo que hizo Pedro. Y lo que hizo Pedro inclusive queda en un mito por ahí, ¿no? Un mito que ha creado el asunto de que Pedro es la roca, ¿no? Y así, los discípulos, seguramente si alguno, o un escritor se hubiera dedicado a realizar y a hacer recordación de todas las tareas y ministerios que han realizado, hoy día tendríamos la Biblia, creo que en varios tomos, ¿no? ¿No? No cabrían en el libro ahora. ¿Por qué? Porque hay muchos que ellos hicieron, pero que no está, pues no conocemos. Nosotros pensamos que solamente fue Pablo el que hizo misión. No, la misión.
Lo hicieron muchos hombres y de paso por eso es que llenaron a Roma del cristianismo. ¿M? Así que no solamente fue Pablo. Pablo es el más visible de todos. Y Pablo es el que nos deja también una cantidad de libros para el Nuevo Testamento, ¿ya? Pero hubo mucho más, ¿no? El testimonio, por otro lado, también, ya claro, el testimonio de vida de estos creyentes de la iglesia primitiva. Así que la teología se convirtió en vida comunitaria, vida de comunidad, ¿no? A mí me gusta mucho ese modelo porque recuerdo que en un momento este, los judíos que volvían a Israel para comenzar a vivir ahí nuevamente, ¿no? En el programa de la ALIA, entonces muchos de estos ofrecían sus oficios, sus conocimientos, e iban a vivir en una comunidad, ¿no? Y a entenderse entre estos judíos, ¿no? De diversas partes del mundo. Y esas comunidades se llamaban kibbutz. No sé si ahora, creo que ya dejaron de hacer ese programa, pero así empezó el trabajo, ¿no? Los kibbutz. Y así fueron, este tipo de comunidades fueron creciendo, creciendo y organizándose y claro, también ganando dinero, vendiendo servicios, ¿no es cierto?, de comunidades y todo. Y fue creciendo, Israel creció con esto, con ese sistema de los kibbutz, ¿no? Se hizo grande. ¿De qué manera fue ese trabajo? En comunidad. Ese modelo me hace acordar lo que sucedió con Hechos de los Apóstoles también, en el capítulo 2. Dice aquí, "Es- esto habla de una imagen para la teología práctica, una imagen fundamental. El texto dice, perseveraban en la doctrina, perseveraban en enseñanza, quiere decir eso, ¿no? Y perseverar en la doctrina aquí no era simplemente, ah, aprendido, conoce, está instruido, que es a veces el objetivo que queremos, ¿no? Que la gente sepa, ¿no? Y estoy refiriéndome en la iglesia, ¿no? Entonces, a un pastor que cree que un hermano ya creció, tiene conocimiento, muy bien. Ahora tienes que ir al seminario. Cuidado, no se puede ir al seminario si no hay un llamado de Dios, ¿no? Ah, Rosa. Sí, bueno. Bueno, de todas maneras estoy acompañando a mi esposa porque ella está descansando en este momento, porque como digo, el golpe ha sido bastante terrible. Felizmente no se quebró ningún hueso, ¿ya? Y ya son 3 veces que se ha caído así. Esta es una, la anterior fue peor y no podía caminar. Estuvo casi 15 días o 3 semanas casi en cama y luego se levantó, ¿no? Ya Dios, bueno, eso fue tratada acá. Y, y este último, pues tuvimos que ver, como ocurrió en un lugar público, la empresa está viendo ese asunto también. Así que bueno, gracias a Dios por ese aspecto. Bueno, creer. La comunidad tenía una base de enseñanza, ¿no? Una base de enseñanza. Y la práctica cristiana necesita, pues, por eso un fundamento teológico. Sí, necesitamos eso, pero no queda en lo académico, hemos dicho, ¿no? Lo académico de repente está en el seminario, sí tiene su elemento, pero no se reduce todo lo que hacemos en el aspecto académico. No se trata de tener un cartón, una nota y un cartón y ya me gradué. Al final tengo que preguntarme de toda la graduación, ¿qué he aprendido? ¿Qué he puesto en práctica? ¿Qué he puesto en práctica? ¿Qué acción tengo ahora? ¿Mm? Cuando entré al seminario, ¿de qué manera entré? ¿Y ahora cómo salgo? No cómo salgo porque me quiero salir del seminario, sino cómo estoy saliendo. O sea, he cambiado en ese proceso. Los 3, 4 años que estoy, hay un proceso de cambio. Mi mentalidad, mi visión de vida, mi visión del ministerio ha cambiado. O puede ser cambiado para bien o para mal también, por si acaso. También puede ser, ¿no? ¿No? Depende, ¿no? ¿No? Como digo ya.
ya soy ahora este, eh, soy licenciado, ¿no? ¿No? Soy bachiller, que no sé cuánto, ahora entonces voy, ahí estoy con mi Biblia ahí, con mi terno, y ya soy ministro, ¿no? Eso, eso es muy externo, no nada tiene que ver con eso. La práctica entonces se necesita un fundamento teológico, base teológica. Así que no existe praxis cristiana saludable sin una comprensión de la verdad de Dios. Tengo que aprender la verdad de Dios para poder entonces tener una práctica cristiana real. Pasa por ese lado, ¿no? Práctica y comprensión de la verdad están en esa relación, ¿no? Otra de las cosas que te había era que ellos estaban en comunión unos con otros. Esto habla de vida. Entonces aquí es creer, ¿no? Perseverar en la doctrina. Aquí es vida. La fe creó relaciones, creó relaciones. La fe te hace amistad, te lleva a cierta amistad, ¿no? Dentro de la iglesia. No, de repente vas a hacer amistad con todos los hermanos, pero van a haber ciertos hermanos allegados a ti de una u otra manera y algunos se van a convertir de repente en amigos reales tuyos, ¿no? Porque hay amigos y amigos también, ¿no? Esos en el camino, algunos quedan, unos se van y otros quedan aunque no están ausentes, ¿no? Pero ahí están. Así que el cristianismo no es solamente una experiencia individual, cuidado. Lo tomamos así, como una experiencia individual. Dios me ha tocado, Dios me ha visitado. Sí, pero la iglesia es una comunidad donde se aprende a amar, se aprende a perdonar, se aprende a compartir, se aprende a acompañar. De paso, la pastoral es acompañamiento. Servir, todos estos elementos. Esto podemos decir, son verbos, ¿no? ¿No? Claro, gramaticalmente son verbos. Amar, perdonar, compartir, acompañar, corregir, servir. Son verbos, ¿no? Que implican acción, porque todo verbo implica acción, ¿no? Y dentro de nuestra gramática, claro, aquí están estos verbos en sentido infinitivo, ¿no? Hay que aplicarlos para el tiempo nuestro, ¿no? Y en nuestras acciones diarias, cómo lo expresamos, cada una de estas cosas, ¿no? Bien, comunión unos con otros. También está el partimiento del pan, es celebración en todo caso. Y no es solamente Eucaristía, claro que sí, eso es parte. La comunidad recordaba a Cristo y compartía la vida. La adoración y la comunión estaban profundamente relacionados. Y la comunión aquí es coinonía. Esta coinonía de estar presente partiendo el pan, o sea, recordando el sacrificio de Jesús, pero también partiendo el pan es estar juntos en comunión, ¿no? Eso es lo que habla de relación, ¿no? Ahí está la coinonía. Por otro lado, también estaban unidos a las oraciones, que habla de dependencia. Depender de quién, de Dios. La práctica cristiana, entonces, no es mero activismo. Olvídense que cuando estamos hablando de práctica cristiana o pastoral, o praxis pastoral o teología pastoral, no es activismo. Hay que vacunarnos contra la activitis, que es una enfermedad, ¿no? Ya hemos dicho, no crean que porque uno hace de todo en la iglesia y es hasta, todista, ¿no es cierto? ¿No? Multifacético, mil oficios, ¿no? Todo lo hacemos, ¿no? No, no, no. El activismo por activismo no sirve. Necesitamos servir nosotros de tal manera, no porque tengo un cargo, no porque deseo un cargo, no porque quiero hacer una cosa para que todo el mundo me vea, ¿no?
en esta parte, bueno, vamos a mirar, vamos a tener tiempo para varias cosas y de repente alguna pequeña historia puede servir para esto. La iglesia sirve porque depende de Dios. Entonces, entonces, la práctica cristiana no es solamente activismo, sino que como iglesia servimos porque dependemos de Dios. Hay que depender de Dios para entonces hacer cada acción o actividad que corresponde, ¿no? Y saber por qué y qué intención hay, ¿no? Recuerdo una vez un ministro de música que habló acerca de esto, que en su iglesia, que es una iglesia grande, dice, cada cierto tiempo venían jóvenes y que querían ser parte del ministerio de alabanza, dice, ¿no? Querían estar ahí en la música. Y él les preguntaba, pues decía, bueno, ¿ustedes por qué quieren venir a pues, y les llamaba la atención lo que muchos jóvenes hacían cola para estar en el ministerio de música. Y no todos tenían que entrar, ¿no es cierto? Pero él decía, bueno, ¿y por qué querían? Y le daban ciertos motivos para que no los convencía. Y entonces él ya me dijo, bueno, esto no está funcionando, entonces voy a ver. Cuando venga otra vez para esto, voy a hacerles esta operación. ¿Y saben qué inventó él? ¿No? Una fórmula. Ya, tú dices, ya, tú quieres ser parte del Ministerio de Música, muy bien, ya, ya. Pero te vamos a poner en observación, en práctica. Tienes que hacer esta prueba, dice. Tienes que pasar esta prueba. ¿Y cuál era la prueba? ¿Estás dispuesto? Y dices, bueno, no sé. ¿Cuál es la prueba? Le dice, sí, bien. Que te vas a encargar de limpiar los baños. Bueno, limpiar los baños, cualquiera lo hace, ya lo hago, ya. Sí, pero un momento, me decía, tienes que lavar los baños cuando haya culto, cuando la gente esté ahí, para que la gente te vea. ¿Sabe qué pasó? Dice, que la mayoría de ya los jóvenes ya no iban. Se les acabó el deseo de estar en la alabanza. ¿Por qué? Porque tenían que pasar primero por esa prueba de estar lavando los baños, pero en público, de tal manera que en el medio en que la iglesia está en actividad y están en acción, ya ellos iban a estar en los baños, limpiando en los baños, y eso para ellos era una vergüenza. Decían, no, ¿cómo voy a hacer eso? Decían, no. Se curaron y dice que bajó, ya no había tanta cola para entrar al Ministerio de Música. Se acabó el deseo de estar en la música. ¿M? Entonces, ¿cuál era el deseo? Al final, ¿era servir al Señor? No, lo que querían era figurar, que los vean cantando. Qué bonito es así. Cuando le dijeron, no, vas a limpiar los baños, no, yo no quiero que me vean ahí. ¿Eh? Pero el que pasaba esa prueba, entonces decía, ahora sí estás apto para estar en alabanza, ¿no? Porque así, como te he visto en el baño, y estás dispuesto a que te vean así, no te importa entonces que te vean en la alabanza. No es tu primer deseo que te miren ahí, sino que quieres servir al Señor. ¿Ves? Bueno, santo remedio, ¿no? Muy bueno. Vendía sus propiedades y sus bienes, ¿no? Servir y compartir es es el otro aspecto. La fe tuvo consecuencias económicas y sociales, ¿sí? Creo que la primera iglesia en Jerusalén fue una de las iglesias, bueno, por lo menos de hecho lo, lo recalca mucho, muestra mucho esto, de cómo la iglesia compartió sus necesidades y cómo solucionaba los problemas entre unos y otros, ¿no? Así que la necesidad del hermano se convirtió en una preocupación de la comunidad. Cuando un hermano está en necesidad, la comunidad se mueve en esta iglesia, nos movemos frente a una situación de nuestro hermano, o simplemente decimos, ay, hermano está pasando por un momento difícil, vamos a orar, que el Señor lo dé la solución, ¿no? Pero si podemos hacerlo, o como comunidad podemos hacer algo, o mover algo que pueda servir
digamos, bajar un poco esa tensión que tiene del problema, dice acá que el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿no? Que es el otro lado, que es testificar, ¿no? Entonces, había un compartir entre ellos, por eso algunos llaman a esto, y creo que lo dicen mal, esa idea de que había una especie de socialismo, ¿no? O comunismo en la iglesia primitiva. Y no existe eso. Uno, porque el concepto no puede aplicarse al primer siglo. No se puede, porque esos aspectos de la filosofía social aparecen en el siglo XIX, ¿no? En un contexto específico, especialmente en Inglaterra y Europa, ¿ya? Entonces no aplica, ¿ya? No aplica, ¿ya? En la Biblia no hay eso de izquierda y derecha, eso no existe. Si alguien lee la Biblia así, y cuando dice, ya, vení mi padre a la derecha y ustedes a la izquierda, no. Cuando habla la Biblia de eso, está hablando de otro concepto que no tiene que ver con ideas políticas o con ideologías políticas. Nada tiene que ver, ¿ya? Aparte de eso, que eso nació en Francia, dice, ¿no? En el Parlamento francés, cuando hubo ese aspecto, y ahí empezó la primera vez a hablarse de izquierda y de derecha. No, eso no, nada tiene que ver con eso. Ahora, por otro lado, el Señor añadía cada día a la iglesia. Esto es testificar. La vida de la comunidad se convirtió en un testimonio, ¿no? Testificando con la vida. Así que la dependencia o la misión no dependía, ¿no? Únicamente de un discurso. No era un discurso, no era qué bonito habla. No de la oratoria del predicador. No de no eran, los predicadores no eran influencers, por si acaso, ¿no? ¿No? Nada que ver con eso, ¿no? Entonces, más bien la comunidad misma se convirtió en una expresión visible del Evangelio, una expresión visible del Evangelio, ¿no? Y vamos ahora al modelo integral de Hechos capítulo 2, Hechos 2, 42, 47. Aquí está cinco cosas aquí. Doctrina, comunión, adoración, servicio, testimonio, ¿no? Y adoración en el sentido de servicio también, ¿no? Que ya les expliqué creo en un momento. Y por eso que aquí aparece ya no cinco, sino cuatro, ¿eh? Creer que perseveraban en la doctrina, vivir en la comunión unos con otros, servir, compartían según la necesidad y testificar, el Señor añadía, ¿no? Cada día. Así que una iglesia saludable cree la verdad, vive en comunidad y sirve con amor, ¿no? Y nos da entonces este amor testificando del Evangelio, ¿no? Muy bien. Ese es el modelo de Hechos 2, ¿no? Que hemos visto ahora. En Romanos 12, la fe convertida en vida. Romanos 1 al 11, los 11 primeros capítulos que presentan una profunda exposición teológica, ¿no? Hay mucho ahí de teología, mucho de doctrina. La enseñanza del Evangelio ahí bien claro de Pablo, ¿no? Que lo va sistematizando, ¿no? Pero Romanos 12 comienza con una secuencia práctica y aparece diciendo así, así que, hermanos, esto quiere decir, a la luz de todo lo que he dicho, que Dios ha hecho, así debe vivir el creyente, ¿no? Eso es más o menos lo que está queriendo decir Pablo, ¿no? ¿No? Así que, hermanos, ¿no? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Bien. Y por otro lado, en Romanos 12, 9 al 21, nos presenta una espiritualidad práctica, una espiritualidad práctica. Amor sincero,
porque puede haber un amor que no es sincero, ¿no? Un amor genuino, amor sincero, amor genuino, ¿ya? Puede haber amor por interés, por supuesto. Puede amor por, qué sé yo, por amor propio de repente, ¿no? ¿No? Ah, de paso, ustedes han visto que hay muchachos que se obnubilan por las chicas, ¿no? Se enamoran, dice, ¿no? Y de por A o por B motivo terminan y el hombre comienza a acosar a la chica y a decirle, a fastidiarla y le dice, tú serás mía aunque tú no quieras y vas a hacerlo porque yo quiero, ¿no? ¿Eso es el amor? Ese no es amor. Eso simplemente es un deseo personal, el querer tener, acaparar a una persona, pero eso no es amor, ¿no? No es amor sincero, de paso, ¿no? Entonces, cuidado también, porque en la fe, en el creer, también podemos querer apropiarnos de Dios, ¿no es cierto? Exclusivizar a Dios, ¿no? Y hasta decimos que somos celosos por eso, ¿no? Pero no es celo, como decía Pablo, ¿no? Ese no era celo real, ¿no? Era otra cosa. Bueno, rechazo del mal, por otro lado, ¿no? El rechazo del mal, rechazar la maldad, no hacerla, ni gozarnos de lo malo, ¿no? Afecto fraternal. El afecto fraternal es la Filadelfia. Ya sabe, ¿eh? Filadelfia no es una ciudad, ¿no? Que de paso, en Turquía había una Filadelfia, ¿no? Pero también está en Estados Unidos otra Filadelfia, ¿no? No sé si es un estado, me parece que es una ciudad. Es el nombre que tiene, ¿no? Afecto fraternal, amor fraterno, que viene de la palabra Filadelfos. Afecto fraterno, el trato como hermanos. Hoy en este tiempo creo que nos hemos olvidado y creo que ahí sí ha habido un cambio que me llama la atención. Cuando yo conocí al Señor, ¿sabe cómo nos llamamos? Esto parecía muy engolado, muy así, ¿no? Pero era la práctica que tenemos. Nos llamábamos hermanos, hermano, hermano, hermano. Todavía en algunos casos decimos así, ¿no? Pero en la mayoría de iglesias ahora ya no se trata como hermanos. No dicen hermanos, dicen el nombre, simplemente, ¿no? El nombre y ya está. Y hasta a veces nos olvidamos de acá, bueno, el seminario, bueno, son ustedes estudiantes, pero no dejan de ser hermanos también, ¿no? Así que en vez de decir estudiante o ya, el hermano o la hermana, ¿no? El respeto en una manera. Eso no quita la familiaridad, no quita tampoco la confianza, ¿no? No, es mucho más. Y ahí está el servicio, por eso. Servicio, ¿ya? Servir a los demás. Esperanza, la esperanza de la venida del Señor, ¿no? La esperanza que produce paciencia también. Paciencia, ¿no? Que es producto de la paz. La oración, que ya lo hemos mencionado también, de alguna manera. Todo eso está en el 12 9 al 21. La hospitalidad, ¿no? La hospitalidad, ser hospitalario, generoso, ¿no? ¿No? Eh, la bendición a los enemigos también. En vez de maldecirlos, o en vez de decirle, bueno, que te ocurre el doble que a mí. ¿Ha visto ese refrán que hay por ahí en algunos camionecitos, ¿no? ¿Ya? Que el Señor te dé el doble de lo que me deseas, ¿no? Dice. Muy ambiguo, ¿no? ¿Ya? Con eso está diciendo, bueno, si me deseas mal, entonces que te devuelva el mal, ¿no? Ahora, y si me deseas el bien, ah, qué bueno, entonces vas a hacer mucho mejor, el doble. Bueno, reconciliación, por otro lado, la reconciliación. La reconciliación que implica también, a ver, de restauración, retribución, resarcir al otro, ¿no? El resarcir el daño.
y vencer el mal con el bien. Pablo mucho de esto habla, ¿no? Vence el mal con el bien, ¿no? El bien debe, en esta lucha, en esto que nos ha tocado vivir a los seres humanos, ¿no? Entre el bien y el mal. En esta lucha dice que el bien es el que debe vencer, no debe vencer el mal. Pero en la sociedad se ve al revés, a veces parece que la maldad es la que está triunfando, ¿no? ¿No? Cada día vemos nuestra sociedad que se viene abajo, pero sigue igual, mal y mal, de peor en peor, y la maldad crece y crece y crece, ¿no? Y lo que dije también la sociedad, no caminan, están hasta el 100, ¿no? Y la sociedad también, y la gente elige lo mismo, ¿no? No se engaña, nos miente, pero ahí está, así, ¿no? Qué terrible, ¿verdad? Ah, yo, desde esa perspectiva, digo, en la sociedad estamos enfermos. Eh, hay un síndrome, una enfermedad. Vivimos, y por eso que tenemos los políticos que tenemos también, ¿no? ¿No? Pero ahí está, pues, hay que vencer con el bien todo eso malo que se hace, ¿no? Aquí observamos entonces claramente la relación entre doctrina, transformación y conducta. Así que, como decíamos al comienzo, la teología no termina en una confesión. Apréndete la confesión de Westminster, aprendámosla, pero con aprender la confesión de Westminster no te hace buen cristiano. Hay que practicarlas, ¿no es cierto? Hay que ponerlo por obra. La teología debe convertirse entonces en una forma de vida. Y aquí creo que sí tenemos un problema, ¿no? Los presbiterianos, los calvinistas, las iglesias históricas son muy intelectuales, ¿no? Mucho de doctrina, mucho de teología. Y en teología a cualquier otra iglesia, no vas a escuchar. En la iglesia presbiteriana sí, porque son muy pegados a eso, a lo doctrinal, a la teología, ¿no? Pero esa teología por teología no sirve. No es por el conocimiento de esa teología, sino que eso debe convertirse en una forma de vida. Aterrizar, como decía un amigo, ¿no? ¿No? ¿Cuándo aterrizamos? ¿No? De tanto conocimiento profundo, elevado. Dice, ¿a qué hora aterrizamos? Es decir, ¿cómo convertimos esa enseñanza en vida práctica? ¿No? Y Santiago lo dice, la fe se hace visible, ¿no? Santiago 2:14-26. Él plantea una pregunta aquí. ¿Qué sucede cuando una persona afirma tener fe, pero esa fe no produce ninguna acción? ¿No? Bueno, lo dice de otra manera, ¿no? Lo dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Esto no significa que las obras compren la salvación, porque no es así. Significa que una fe genuina produce frutos visibles. Los frutos se van a ver. Por eso el Señor dijo, ¿no? Y creo que por ahí, no sé si fue Dana o semana así, dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Podemos expresarlo así, entonces, la fe no es salvada por las obras, pero la fe salvadora produce obras. Entonces, la práctica cristiana es una expresión visible de la fe. La praxis, la práctica de fe, es una expresión visible de la fe. Entonces, cuando hablamos de teología práctica, no es activismo, ya hemos dicho, ¿no? Es mostrar, es una expresión visible de la fe, ¿no? Es mostrar la fe viva, ¿no? Y aquí está la síntesis teológica de entonces esta clase. Los cuatro movimientos de la teología práctica: creer, vivir, servir y testificar, ¿no? ¿Qué confesamos acerca de Dios? Fe, doctrina y convicción. En cuanto a vivir, ¿cómo transforma esa verdad nuestra conducta? Está la ética,
carácter y relaciones, ¿no? Luego viene el servir. ¿Cómo respondemos a la necesidad de otros? Entonces, para eso se manifiesta el ministerio, el cuidado, la diaconía. Y el cuarto punto, testificar. ¿Cómo damos a conocer a Cristo? La misión, la evangelización y la presencia pública, ¿no? Con acción de vida. Lo que creemos entonces determina cómo vivimos. Cómo vivimos influye en cómo servimos. Y cómo servimos se convierte en testimonio del Evangelio, ¿no? Entonces está interrelacionado estas cuatro cosas, ¿ya? No sé, tómenle fotos si ustedes desean ahí, plantean el asunto bien y ya estamos terminando acá estos aspectos, creo, ¿ya? Esta es la síntesis de la clase de hoy. De todo lo que hemos hecho, acá está, me resumí en cuatro palabras. Deberíamos haber empezado por aquí, ¿no? Bueno, hemos desarrollado esto más bien, ¿no? Y hemos estado resumiendo y volviendo a esto como parte final, ¿no? Bueno, ya puedo pasar. Sí, creo que sí, ¿no? Ya, bueno, vamos entonces ahora sí. Conclusión. Los fundamentos bíblicos de la teología práctica muestran que Dios nunca ha llamado a su pueblo únicamente a conocer la verdad. Aunque Jesús dijo, y conoceré la verdad y la verdad los hará libre, ¿no? Pero no es solamente conocer la verdad. El pueblo llamado, o el pueblo de Dios es llamado para escuchar y obedecer. Acción, ¿ve? Creer y vivir, ¿ve? Teoría y acción. Aprender y practicar. Adorar y servir. Recibir y compartir. Ser discípulo y hacer discípulos a la vez, ¿no? Interesante eso, ¿no? Y lo que les dije ahí, ¿no? Somos discípulos, nunca dejaremos de ser discípulos, por más que tengamos cargos y hasta podamos llegar a ser hasta moderador, presidente, ¿no? Del presbiterio general, ¿no? Ser cabeza de la denominación, pero no dejo de ser discípulo y debo de hacer discípulos, ¿no? Y desde Deuteronomio hasta Santiago, entonces encontramos una misma convicción. La fe auténtica transforma la vida. La fe auténtica transforma vida. Jesús integró perfectamente palabra y acción. Enseñó el reino y manifestó el reino. Formó discípulos para que vivieran su enseñanza y continuaran la misión. La iglesia primitiva siguió ese modelo, se convirtió en una comunidad que creía, vivía, servía y testificaba, ¿no? Lo que hemos apuntado. Así que lo que debemos recordar ahora es que la teología práctica comienza con la verdad de Dios, se encarna, ¿no es cierto?, en la vida del creyente, se expresa en el servicio a los demás y se proyecta en el testimonio de la iglesia. Y a Santiago nos dice por eso, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De mucho oír seguramente se va a crecer nuestra oreja, ¿no? ¿No? Nos vamos a quedar como Dumbo. Por eso dice hay que ser hacedores de la palabra, hacedores de la palabra. Muy bien, ahí terminamos con eso, hermanos. Gracias por esta oportunidad. No sé si quieran comentar alguna cosa antes de salir, ya estamos casi en la hora. Empezaron con acción, espero que también terminen con acción, ¿no? ¿Qué les ha parecido? ¿Está bien? ¿Alguna palabrita? Sí, pastor, todo ha estado bastante claro. Entonces, de ahora no solamente oidores, sino hacedores. Muy bien, bien, Ana María, qué bueno, gracias. Gracias por tus palabras. Muy bien, entonces vamos terminando. Entonces le voy a enviar el material para mañana, ¿ya? Y para hacer la tarea. Algunos me han enviado todavía la primera, pero no se acumulen, ¿no? Porque van a haber varios trabajos aquí.
creo que como son como 6, pero así, ustedes lo hacen en casa, me lo envían y vamos trabajando de esa manera, ¿ya? Y poner todas estas cosas en acción, porque esto que hemos dicho tiene mucho de práctica, ¿no? No es mucha teoría todavía. Como hemos, que yo pude haber trabajado, a ver, el plan para hacer educación cristiana, ¿no? Escuela dominical, o cómo evangelizar, o cómo hacer discípulos, programas, así. Y a eso hay, mi hermano, a eso hay bastante. Pero trabajar este aspecto aquí no siempre se da, ¿no? Y, y quiero, bueno, a mí me gusta mucho hablar acerca de esto y poner, bueno, decir las verdades, bueno, y si estas verdades duelen, pues qué bueno, ¿no? ¿No? Es necesario eso, ¿no? Y sobre todo para corregirnos, eso es la idea, corregirnos. Gracias, hermano, hasta la próxima semana, ¿ya? Nos vemos en el camino. Bendiciones. Muchas gracias, pastor. No, Pastor. ya. Pastor, disculpe, ¿qué tarea dijo que era que faltaba entregar ahorita? Voy a enviar el material, así como le envié el anterior, ya, yo le voy a enviar Ya. otro también, y entonces va a consistir también en hacer algo parecido al anterior, pero que tiene que ver con la práctica en sí mismo, ¿no? De acciones en la iglesia y todo eso, ¿ya? Ya, Esa es ok. la parte práctica de este trabajo que hemos hecho hoy día, ¿ya? Ya, Bien, pastor. bendiciones. Gracias, pastor. Ya, Eli. Gracias, pastor. Hasta pronto, Bendiciones. Diana. O Dana, perdón. Diana. Dana. Sí. Hasta pronto a todos.